Bien, empezamos con lo que vendría a ser el cuarto videíto de la clase. Nos metemos en alguna relación de políticas de marketing o políticas de producto de algunos sectores en particular, tan solo como para ejemplificar. Este es el puerto de Barcelona. Uno cabría preguntarse qué es lo que va a pasar con los cruceros de ahora en más, con la situación en la cual estamos viviendo. Y si cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cruceros en un mismo tiempo amarrados al puerto de Barcelona. El crucero en sí tuvo un crecimiento y unas políticas de marketing que generaron un crecimiento exponencial de este mercado en particular, y fue casi en el primero donde, no es donde aparece, pero en el primero donde se producen los primeros conflictos a partir del coronavirus y en relación directa con la actividad turística, ¿no? Esto que tiene, obviamente por el precio se darán cuenta que pilones de años, pero que tiene que ver con una agencia de viajes de Salta que esta foto la saqué en una vidriera de la agencia de viajes de Salta como política casi de marketing. Este es un hostel en Ámsterdam y que a partir de mensajes irónicos se para en lo que es una de las premisas del marketing, que es ser el primero, ¿sí? Normalmente quienes se dedican a marketing suelen preguntar quién fue el primer hombre que pisó la luna, y una enorme cantidad de gente sabe quién fue el primer hombre que pisó la luna, y menos de una cuarta parte de los que saben el nombre del primero saben el nombre del segundo hombre que pisó la luna. Entonces, parados en esto, vos tenés que ser el primero, en algo, no sé en qué, pero en algo. En este caso es en ser los peores, digamos, ¿no? Como alternativa y como política. Diversidad de productos, el Cerro Uritorco con Capilla del Monte, generado ahora que muchos de ustedes están, bueno, todos ustedes están en cuarentena, pero que muchos de ustedes probablemente estén en cuarentena con sus familias. Pregúntenle a sus padres, sobre todo, no sé si se van a acordar justo del Cerro Uritorco, pero si saben quién es José de Ser y qué es lo que hacía José de Ser en el canal Crónica, y cómo un periodista que era más showman que periodista generó casi un producto turístico, que es el tema del Cerro Uritorco asociado a avistajes de extraterrestres, avistajes de naves que se posaban sobre el Cerro Uritorco y toda una historia que no nos vamos a meter, pero si tienen a sus padres cerca, consúltenle a ver si se acuerdan o no, muy probablemente se acuerden. En San Juan, dentro de lo que es el Parque Nacional Pampa del Leoncito, en un observatorio que pertenece al CONICET, se hace turismo astronómico en una política cruzada entre cuestión educativa de la Universidad Nacional de San Juan con el CONICET, en función de poner de manifiesto o poner en valor la posibilidad de observación de astros, digamos, ¿no? La Antártida como se impuso como producto turístico y con determinadas características muy asociadas o directamente asociadas a la alternativa de cruceros. Salar de Uyuni, determinados lugares, o sea, habíamos arrancado con el tema de sol y playa, que nos estamos yendo a distintos tipos de alternativas y distintos tipos de productos que hablan de la diversidad que la actividad turística fue generando. El Salar de Uyuni, que hasta unas 3 décadas atrás no estaba casi planteado como una alternativa turística, está desplazando del primer lugar en Bolivia al lago Titicaca como alternativa y como destino turístico. Este es un hotel a la orilla del salar, y es un hotel que está directamente todo hecho de sal. Uno pisa sal gruesa, los ladrillos que ven son hechos directamente de sal.
los distintos productos generados a partir de, tengo a mi perra a mis pies que está acompañando y quiere recibirse de licenciada en turismo, no parece muy interesada porque más bien aburrida, probablemente igual que ustedes. Los distintos productos que se generan a partir de determinadas situaciones, de determinados caminos, está bastante instalado el tema de los caminos del vino, para el caso nuestro, en el caso de Mendoza, de San Juan, pero no solo Mendoza y San Juan, sino que se han hecho a lo largo de la cordillera un montón de caminos del vino, como la parte italiana, o la parte de Baja California inclusive, o esto que es un producto que a partir de lo gastronómico, en bares notables, que tienen algún tipo de interés que viene desarrollando desde hace ya un buen tiempo y con muy buenos resultados Buenos Aires. Acá el tema de la discapacidad como una alternativa de inclusión y el turismo como una alternativa de inclusión, y Italia ha sido bastante pionera en esto, y en el caso de Argentina, un hotel en Carlos Paz arrancó también con el tema y se plantea un producto turístico sumamente interesante. Y acá estas marcas, Uber, Airbnb, Booking, Mercado Libre, PayPal, en realidad son todas marcas extremadamente conocidas y que responden a casi una misma característica. Están muy metidas en el mercado turístico. Booking probablemente sea la empresa que más cantidad de alojamientos vende en todo el mundo y no tiene una sola cama. Airbnb lo mismo. Uber se está apoderando del mercado de los traslados de todo tipo, traslados internos, transfer de distinto tipo, y no tiene ni el tornillo de un auto, digamos, ¿no? Entonces, estas alternativas que nacen, y esta que está puesto a propósito por fuera, porque cumple con requisitos distintos, seguramente la mayoría de ustedes lo conocen, el Couchsurfing, y que tiene, en realidad, relaciona a las personas de manera distinta, y por eso la pongo como dentro de la misma femina, pero aparte del resto. Las certificaciones y cómo juegan las certificaciones en relación al turismo. Tenemos certificaciones de todo tipo, algunos ejemplos acá, y en realidad las certificaciones terminan siendo como garantías de calidad. Y esas garantías de calidad uno podría llegar a ponerlas en determinada tela de juicio o preguntarse inclusive si esas garantías de calidad, en algunos casos que pueden llegar a ser muy bienvenidas, no están en otros casos, sobre todo respecto a los servicios, si no están estandarizando demasiado los servicios de manera tal que sean muy parecidos unos a otros y que puedan llegar a perder cierta frescura o cierto interés que puedan llegar a hacerlo más interesantes de uno a otro. De las certificaciones uno podría llegar a decir que las declaraciones patrimoniales de la UNESCO son probablemente las certificaciones más fuertes. Nadie va a tomar esto como una certificación, pero son certificaciones de facto. O sea, cuando la UNESCO plantea que un sitio determinado tiene valor patrimonial, difícilmente ese sitio no se convierta en un lugar turístico y difícilmente no tenga un valor patrimonial extremadamente fuerte. Y otras certificaciones que ya van más allá de las tradicionales y que se han convertido también en certificaciones de hecho, son, por ejemplo, las guías Michelin, en el caso de Francia, es sobre todo muy fuerte y para toda Europa, y TripAdvisor en un momento, y hoy podría llegar a ser más que TripAdvisor, Google, ¿no? Entonces, y el mañana será, no sé, otra. Pero donde estos lugares o estos sitios a través de Internet terminan certificando supuestamente a partir de los usuarios si un lugar es mejor o peor
o qué es lo que sucede. Y así nos plantean y nos van llevando al mismo tiempo a plantear cuáles son los destinos, cuál es el destino número uno. Destino número uno según quién. ¿Esto puede tener algún tipo de manejo o no? Preguntas que uno puede llegar a hacerse. Las opiniones que se vierten dentro de estos espacios, todas esas opiniones son, digamos, no corresponde ninguna a ningún tipo de troll, no hay ningún tipo de manejo, y nos seguimos haciendo las preguntas, tanto que se empezó a generar hace ya un par de años. Esto es una foto que saqué en Italia, en Venecia, cuando los canales todavía eran no transparentes, y donde directamente toda una serie de establecimientos, y hay una movida dentro de Italia muy fuerte, que directamente está en contra de TripAdvisor y no quieren estar directamente adheridos a TripAdvisor. Esto lleva a algunas publicaciones como estas, donde directamente se manejan digamos, de una manera muy fuerte en contra de TripAdvisor para este caso, pero de cualquier tipo de certificaciones de esta índole. Y esto en realidad por cómo juegan las posibilidades de las fakes review, sería para este caso, respecto de estos lugares. Y acá una anécdota que pueden buscarla y tiene que ser fácil de acceder. Hay un caso respecto de TripAdvisor que sucedió en Londres, de una persona que era un influencer, que se dedicaba a hacer reviews y que cobraba por eso, y que en un momento se propuso ver qué pasaba si él era capaz de hacer crecer a un restaurante determinado a un nivel determinado. Entonces generó un restaurante ficticio, el restaurante no existe, no existía, y empezó a ponerlo en TripAdvisor y empezó a generar reviews determinadas, y con determinado tipo de estrategia fue creciendo de manera tal que en un momento determinado llegó a ser número 1 de Londres, en un restaurante que no existía, y con todas las reviews que él mismo flaco hacía, ¿no? Entonces cabe preguntarse hasta qué punto sirven o no sirven, o cómo juegan este tipo de planteos. Otros puntos para tener en cuenta: espacios visibilizados versus espacios invisibilizados, o sea, cómo el turismo y el mercado turístico visibiliza a algunos e invisibiliza a otros. Las Vegas, claramente uno de los más visibilizados del planeta, y la Meca, que actualmente está vacía y que no permiten ir, pero todo lo que ven, cada uno de los puntitos que ven, son personas, y probablemente sea una de las movilizaciones, sin duda una de las movilizaciones religiosas, si no la más, que mayor cantidad de gente mueve en el planeta. O sea, un movimiento turístico impresionante que directamente está invisibilizado, por lo menos a los ojos de Occidente y a los ojos del mercado turístico. Proyectos icónicos y cómo se mueven. No son pocas las ciudades que se han proyectado a partir de un icono determinado. Y bueno, París con un icono que tiene pilones de años, lo mismo el canal de Panamá en Panamá. Esto en Bilbao, el Museo Guggenheim, que fue parte del plan estratégico que Bilbao se planteó y generó un museo de avanzada con una arquitectura muy particular, y que llevó a que se propusieron que los primeros días que habrían sido una exposición dentro del museo, porque iban a exponer la obra arquitectónica. Tanto fue así que tuvieron que dejar abierto sin exposiciones durante todo un año, porque la gente hacía colas durante todo un año para ver el museo en sí mismo. Dubái es casi la colección de íconos posibles. Dubái estratégicamente se planteó después del petróleo ¿qué? Y después del petróleo la respuesta es turismo. Esta foto, que ya tiene un tiempo, del cartel I Am Amsterdam, que está en uno de los principales museos de Ámsterdam, y que el cartel en sí mismo se convirtió en el atractivo. Si bien
el museo es más que interesante y la arquitectura del museo es más que interesante de lo que está atrás, pero el tema es, me tengo que sacar la foto y subirla a Instagram con el cartel. Sabiendo esto y como una estrategia, Ámsterdam, ¿qué hizo? Va movilizando el cartel a distintos lugares de Ámsterdam, con lo cual o tenés que ir buscando el cartel o por lo menos te hago pasear, o por lo menos beneficia con ese movimiento turístico a distintos espacios de Ámsterdam, distintos tipos de políticas y distintos tipos de situaciones. Esto que fue después de mitad del siglo XX, Brasilia, cuando se generó y que llevó a un arquitecto brasileño a la primera plana mundial, era también, Brasilia en sí fue el ícono con una cantidad enorme de íconos adentro. Intervenciones urbanas y políticas urbanas que permiten ese tipo de intervenciones y obviamente depende del tipo de política que el municipio o la ciudad tenga, van a permitirse o no determinadas cosas. Esto es en Cartagena, Colombia, una ciudad colonial sumamente preservada, muy bien preservada y muy interesante, con intervenciones urbanas muy actuales, una publicidad del zoo de Ámsterdam en los micros, intervenciones urbanas con dibujos en vía pública, publicidades en vía pública, esto es en Zurich, ya tiene su tiempo también, y otros tipos de miradas. Cómo afecta al turismo determinadas situaciones y estas cosas que yo tenía puestas en función de ver cómo venían afectando situaciones que venían sucediendo y venían dando golpes muy fuertes a la actividad turística, hoy quedan absolutamente desactualizadas por la situación, casi la filmina acá es la situación que hoy estamos viviendo, sin duda, ¿no? Distintas cosas, esto lo van a tener, lo van a poder ver en el Power, distintas cosas que fueron sucediendo y al mismo tiempo pensar en cómo fue cambiando el paisaje o las costumbres urbanas. Pensar esto en París, fíjense que atrás de estos dos hombres armados, un grupo de turistas sacándose fotos, ¿no? O sea, es una imagen muy fuerte en determinados lugares turísticos con personas armadas y cabe preguntarse cuál es el turismo que viene después de la pandemia. Ni la más mínima idea, ¿no? Cómo ha jugado el tema terrorismo. Esto, tuve la suerte de estar en el 2015 en Egipto. Egipto había recibido varios golpes fuertes al turismo y uno veía los cruceros en el Nilo parados, o sea, menos de un 15% de los cruceros, del total de cruceros que hacían el Nilo haciéndolo, y bueno, por ahí probablemente se empiece a ver esto con los otros barcos más grandes y a nivel internacional. Y lo que uno veía era acostumbrado los egipcios a ver cantidades de turistas occidentales, los turistas que empezó a recibir Egipto son propios y de los países árabes de alrededor. Acá algunas cuestiones que tienen que ver con entrecruzamiento de valores y de culturas, ¿no? Esto es en Malvinas, y cómo juegan para la parte recreativa algunas alternativas. Fíjense que lo que tenemos ahí es un barquito y es cómo se utilizan algunos planteos o alternativas que tienen que ver con las cuestiones laborales de los grandes en función recreativa de los chicos. Esto mismo también se puede visualizar en Noruega, por ejemplo, que es un país muy asociado a las embarcaciones y al mar. Madrid y las alternativas de política accesible, ¿no? como estas, no solo Madrid, sino distintos lugares y distintos tipos de políticas accesibles. Argentina viene trabajando en los últimos años bastante respecto del turismo accesible, viene trabajando, viene creciendo y haciendo relativamente poco, digamos, ¿no? Pero que en realidad pasó a estar más en cuestión, puesto en cuestión este tema. El tema, fíjense que suena casi hasta ridícula esto hoy,
el tema de distintos tipos de enfermedades y cómo ha influenciado en distintos momentos al turismo, y hoy hay un solo tema del cual se habla y que reemplaza esto. Esto está sacado en Italia, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 idiomas para cobrar, 2 idiomas para emergencia. Está claro cuáles son las prioridades. Esto tiene su tiempo, pero aparte de una política de información cultural que tiene que ver con el tráfico de objetos de valor, la cuesta del IPANI como una política de infraestructura al mismo tiempo puede jugar como política o como alternativa paisajística respecto de un lugar, o poner en valor recursos turísticos determinados. Y acá también una política de infraestructura que permitió, este es un plano de París, ¿no? Acá esto es el Arco del Triunfo, si se alcanza a ver, está ahí, o sea, y París, que era, obviamente, que nace hace muchísimos años, muy anterior al automóvil. Cuando viene el automóvil y empieza a generar determinado tipo de tránsito, se vuelve intransitable. Eso que se vuelve intransitable generó en un momento determinado una política muy fuerte de intervención urbana, abriendo calles y avenidas. El Arco del Triunfo es parte de eso, y lo hizo una persona llamada Haussmann. Hay uno de los bulevares en París que lo recuerda, por donde está más o menos la Galería Lafayette, y que uno permite ver cómo va entroncando a los distintos lugares de París, la zona del Louvre con la zona de la Défense. La Défense es el París siglo XXI, y todo con el río Sena por el medio es el París de siempre, digamos, ¿no? Y cómo se conectó por los distintos vías a partir de determinadas políticas de infraestructura y el impacto que tiene en la ciudad y en la actividad turística. Esto que es de mitad del año pasado, con otro tipo de gestión, que uno a partir de, o sea, qué política piensen ustedes, y si quieren pongan una pausa acá después de esto, qué política ven ustedes implícita dentro de esta publicidad de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué interesa vender o qué es lo que se busca vender? Y desde lo turístico, de alguna manera, en función de qué está jugando Aerolíneas Argentinas, si pueden llegar a visualizarlo con esta publicidad de junio del año pasado, ¿no? 6 cuotas sin interés para vuelos internacionales, 3 cuotas sin interés en vuelos de cabotaje. Los invito a la reflexión al respecto. Y con esto terminamos esta partecita también del video, y nos quedaría, creo yo, que nada más que uno por hacer. Siempre estamos teniendo en los sujetos, cuando somos turistas, y al mismo tiempo estamos siendo observados por los anfitriones. O sea, simbolizar con esta foto el tema de los distintos puntos de observación. Con esto vamos a arrancar el próximo videito. Me tomo un cafecito y seguimos.